Ok, pues tuvimos un pequeño corte para hacer una pausa y ya estamos otra vez nuevamente aquí. Eh, Les comentaba que pues desgraciadamente no es el dramatismo, es la realidad, es peor luego la realidad, o sea, la vida real, que luego la imaginación, ahí los documentales y demás. Y bueno, lo que dice el compañero, pues habrá gente, mucha, que dudará, ¿no? De que igual nos vayan a decir que somos conservadores de la oposición, panistas, no sé qué tanto, pero pues desgraciadamente, aunque mucha gente obradorista básicamente o morenista, pues diga que esto está muy eh, lejos de la realidad, pues hay una realidad que luego no se puede tapar el sol con un dedo. De hecho, Javier pues pertenece precisamente a pues, un centro de investigación, ¿no, Javier? Y ahí pues están antropólogos que se dedican precisamente a ver los daños que se ha hecho con este megaproyecto del, no, no es así, Javier, ya sería tema de otra mesa, pero hay daños irreparables que se han hecho pues a nuestro patrimonio cultural y bueno, un sinfín de detalles que podríamos tocar en alguna mesa específica sobre el megaproyecto, en este caso del Tren Maya. Entonces, pues sí, hay un debate duro entre la realidad, los datos precisos, con números y demás, y los datos, obviamente, que luego pues oímos en el discurso eh, presidencial, ¿no? O en el discurso oficial. Pero bueno, ahorita dejemos ahí un poquito al lado eso. Desgraciadamente, pues así funcionan los gobiernos, ¿no? Ahorita volvamos al tema laboral. A mí me gustaría que de pronto, digo, aparte que ahorita leemos la palabra a Javier, por aquí, en su tercera participación, Rafael nos comente cómo serían afectados en caso de que los entraran pues al Conagua, ¿no? Porque ahí había una cosa de volver a entrar como nuevos, según nos explicaban una vez, ¿no? Quitándoles pues los años anteriores de sus derechos laborales. Entonces, sí se me hace oportuno comentar esto, porque pues luego los trabajadores están durmiendo en un, así como que eh, un sueño profundo, que no se dan cuenta de por dónde van sus derechos, hasta que les llega por ahí una afección y entonces no saben cómo defenderse precisamente porque no saben tampoco cómo estar alerta. Entonces, Javier, ¿qué nos puedes comentar acerca a lo mejor de lo que acaba de mencionarnos Rafael, tanto de pues los decretos, tanto de eh, el presupuesto, cosa que se me hace muy, muy importante, muy interesante, el presupuesto, los números que nos marca aquí puntualmente Rafael sobre lo que se designa al desarrollo, a la investigación sobre todo. Entonces, ¿cómo podríamos ser una potencia si pues vamos para atrás como los cangrejos? Y pues bueno, tenemos a Estados Unidos así como muy pendiente de que estemos eh, dependiendo de él, ¿no? Entonces, ¿dónde está la dichosa soberanía que tanto se cacarea? Me encantaría saber por dónde va, porque pues si no hay desarrollo, si no hay tecnología, si no hay apoyo precisamente para la investigación y los profesionistas que se dedican a eso, pues no sé, el apoyo no puede ser solamente para ayudar a que las empresas extranjeras vengan así a invertir aquí, pero porque ellos no duplican, no sé, quintuplican o más, ¿no? Como es Netflix, ¿no? Que pues ahorita va a invertir no sé cuánto millones de dólares. Sí, pero obviamente porque ellos ganan muchísimo más, ¿no? Entonces, pues sí se les abre la puerta a la inversión extranjera, pero no precisamente para que nosotros seamos muy beneficiados, porque vemos la realidad que estamos atorados con estas situaciones, por ejemplo, de la ciencia, la tecnología, por ende el desarrollo. Entonces, eso como la educación, por ejemplo, pues es un tema que no es muy relevante para los gobiernos. Por favor, Javier, ¿qué nos comenta? Sí, pero ya que se habló del Tren Maya, quisiera señalar que Miguel Torruco, que fue secretario de Turismo,
nos dijo, ustedes, los que critican el Tren Maya, son gente retrógrada. Ustedes quieren que los campesinos vivan como en el siglo XIX y por eso se oponen al Tren Maya. El Tren Maya va a traer multitud de beneficios a todo el sureste de México y nos pondrá en la órbita de los países más desarrollados del mundo. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, tanto los rivales del presidente López Obrador como sus partidarios creen que lo del Tren Maya es una cosa que se le ocurrió al presidente. No, el proyecto del Tren Maya es muy antiguo. Está en la iniciativa Mérida y está en el Plan Puebla-Panamá. En particular, el Seminario de Estudios Chicanos y de Fronteras, que dirige el compañero Juan Manuel Sandoval, desde 1980-82, hablaba de un proyecto de un tren en el sureste de México que sería financiado básicamente por el gobierno, pero para que fuera aprovechado posteriormente por empresas extranjeras. Es un poco lo que va a suceder porque, claro, va a haber hoteles, va a haber casinos, todo a partir de que se imponga el Tren Maya, y muchos campesinos son despojados o venden sus tierras debido a la formulación del artículo que descampesiniza, el artículo que modificó Arturo Barman, 27, ¿no? Y entonces no solamente se despoja a los campesinos, sino que a los campesinos se les convierte en cargamaletas, en botones de los hoteles que va a haber en el sureste. No se opone uno a la modernización. A los campesinos del sureste les interesa tener escuelas, les interesa tener clínicas, les interesa tener hospitales, les interesa tener salas de concierto y al mismo tiempo que se proteja la biodiversidad. Eso es posible, eso es posible. Ahora, hay que tomar en cuenta que a cada rato, desde la época de Carlos Salinas, se nos dice que somos la mamá de Keiko, de Chita y de Lassie. Somos ya primer mundo. Estamos en la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Esto se mide por el monto del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un periodo determinado, por lo general un año. Para que México creciera realmente, se necesitaría actualmente que el Producto Interno Bruto creciera cuando menos 8 o 9%. El Banco de México nos acaba de anunciar que vamos a crecer 0.6%. Bueno, eso es catastrófico, catastrófico. Para el poder adquisitivo de los mexicanos, ya incluso hasta la clase media, ¿no?, que se pauperiza. Entonces, es cierto que estamos en la OCDE, pero también es cierto que somos un país muy desigual. O sea, cuando uno calcula las riquezas, por ejemplo, de los grandes millonarios, por ejemplo, todo el mundo hablaba del terrible millonario Miguel Alemán. Miguel Alemán, el antiguo presidente de México, era un limosnero al lado de los actuales mega ricos de México. Calculamos que el señor Slim cuenta con 170,000 millones de pesos. En realidad, tiene mucho más que eso en dólares, en dólares, ¿no? No, claro, no alcanza la fortuna de Elon Musk, que son 400,000 millones de dólares, eso no. Pero no está nada mal, señor Slim, por eso puede suprimir muchos ambros, porque ni siquiera los necesita, ¿no? Entonces, estamos en un grave problema, porque dice la presidenta, México te abraza, vamos a recibir a nuestros compatriotas migrantes que rechaza Trump y a otros hermanos latinoamericanos, les vamos a crear 35,000 empleos. Bueno, sí, pero si no hay empleos para los mexicanos residentes, acuérdense que la economía informal es 55% de la población económicamente activa. Y según cifras oficiales, hay 1 millón de desempleados totales. Esas son cifras oficiales, que casi siempre están a la baja, ¿no? Entonces nos encontramos con otro problema. Dice, por ejemplo, México te abraza, dice un anuncio comercial.
vamos a recibir a nuestros compatriotas con los brazos abiertos y vamos a hacer que gracias al Plan México y otros elementos, la economía siga creciendo. Pero ¿cómo que siga creciendo si estamos al 0,6%? ¿Cómo va a suceder eso? Y además hay problemas como la famosa austeridad republicana. Es cierto que la austeridad republicana ha servido parcialmente para combatir la enorme corrupción del PAN y del PRI, porque es cierto que en los gobiernos anteriores, que se gastaban de lo lindo, había, por ejemplo, el rubro de gastos de representación, o sea, le daban una buena lana a un funcionario, por ejemplo, 3 millones de pesos, y los gastaba con sus cuates, tranquilamente, con los gastos de representación, ¿no? Acuérdense también que el señor Lamadrid delató a Carlos Salinas, que se había clavado en la partida secreta, porque había una partida secreta, ¿no? Y Lamadrid lo delató, ¿no? Sin embargo, ahora también está el problema de que hay muchos problemas porque la austeridad republicana no es una austeridad republicana. Se le llama austeridad republicana porque el presidente Andrés Manuel quería hacer creer que él es como Benito Juárez, porque en ese tiempo de Juárez había austeridad republicana porque había una guerra, ¿no? La austeridad republicana es una austeridad neoliberal, porque es uno de los principios básicos del neoliberalismo. El gasto público sea totalmente restringido. El gasto público solamente debe ser grande para crear obras de infraestructura, pues para los ricachones. Pero fuera de eso, nada de CONASUPO, nada de empresas estatales, todo eso debe ser eliminado, como se eliminó en tiempo de Carlos Salinas. Se eliminaron la mayor parte de las empresas estatales, ¿no? Y entonces nos encontramos con esta situación y tenemos un enorme déficit fiscal. O sea, le debemos lana, creo que hasta Guatemala, ¿no? Es decir, le debemos un montón de lana a los imperialistas de los países desarrollados y debemos a la banca privada mexicana también, debemos muchísimo. Calculamos 11 billones, no, ahora son 15 billones, o sea, millones de millones de deuda externa. Y está la deuda pública interna también. O sea, estamos realmente fritos, aunque es cierto que los programas sociales, es cierto que apoyan más o menos a cierto sector de la población, porque el hecho de que gente que se está muriendo de hambre reciba 6,500 pesos bimestrales y que sus hijos estén con becas o que estén en otros programas sociales, pues eso ayuda, es cierto, ayuda. Pero también hay que recordar una cosa, aunque los programas sociales son positivos en cierta medida, desmovilizan a la población, porque la gente que recibe los programas sociales es como alguien que tiende la mano para recibir algo. Las conquistas sociales siempre se consiguen por la movilización popular. Es la movilización popular la que consiguió las grandes conquistas del cardenismo. No fue que Lázaro Cárdenas fuera muy cuate, que fuera maravilloso, no. Fueron los grandes movimientos populares los que consiguieron las conquistas sociales de aquella época, de 34 a 40. Entonces, la presidenta debería entender que no se trata de que el gobierno dé dádivas, aunque esas dádivas sean muy grandes, sino lo importante es la movilización popular. Por ejemplo, contra Trump. ¿Y por qué Trump ahora es antimigrante? Porque por el imperialismo resultaba que gran parte de las grandes empresas de los grandes países buscaban mano de obra barata, a excepción de impuestos, en países como México, Filipinas y otros, ¿no? Incluso China antes de la revolución, ¿no? Eso es el imperialismo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos es el país más poderoso del mundo? Porque saqueaba al planeta entero. Saqueaba a México, saqueaba a Bermudas, saqueaba a la India, saqueaba a Honduras, ¿no? Y por eso hay que recordar, ahorita que se habla tanto de que necesitamos inversión extranjera, recordemos una cosa. Qué bueno que Walmart venga y dé empleos a unas cuantas personas, pero también suprime una multitud de empleos, ¿no? Y además, lo que gana Walmart, deja $1 aquí y se lleva 5 a la matriz, ¿no? Por eso gran parte de la pequeña y mediana empresa han perecido en México, aunque recordemos todavía que el 68% del empleo en México lo da la pequeña y la mediana industria todavía, O sea, todavía no está todo totalmente monopolizado.
Pero entonces, en esta situación también hay que recordar que en el caso del sindicalismo, a pesar de que se quiere certificar y todo, la lucha de los sindicatos independientes es cada vez más difícil. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los compañeros que se encargan de conseguir prestaciones, las prestaciones son una especie de salario indirecto de reconocimiento de la antigüedad y de otros méritos, ¿no? No se atreven a luchar por algo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha señalado. Hay un convenio del gobierno mexicano con la OIT y se señala que las prestaciones cada año deben subir en contenido y en monto. O sea, por ejemplo, una prestación, digamos, guardería, una guardería. La guardería debe ser mejor de contenido y debe recibir más dinero. O vivienda, por ejemplo. Además debe haber nuevas prestaciones. Sin embargo, los compañeros que están en prestaciones del INA, del UNAM, no se atreven a pedir más prestaciones ni a mejorarlas porque tienen miedo de que sean reprimidos en ese sentido y que la patronal genere represiones, ¿no? Sin embargo, hay que luchar por eso, hay que luchar porque de otra manera no se consigue nada. Por eso digo, problemas sociales, no digo que estén bien en muchos casos, pero lo esencial en un país como México es crear empleos bien remunerados, y para eso es absolutamente necesario que tengamos sindicalismos independientes y de la mayor fortaleza posible, ¿no? Entonces tomamos en cuenta eso, y claro, Trump a su vez es una especie de populista de derecha, está creando empleos dentro de Estados Unidos porque quiere que la mano de obra norteamericana, digo, la mano de obra exactamente norteamericana, retorne en los casos a Estados Unidos, porque Estados Unidos sufrió una crisis de mano de obra, porque sobre todo la industria manufacturera se vino abajo, se despeñó. La industria manufacturera interna de Estados Unidos, y entonces está exigiendo que haya un renacimiento manufacturero industrial en los propios Estados Unidos, y entonces está exigiendo que incluso las empresas norteamericanas que están en países desarrollados vuelvan a Estados Unidos, y por eso pone aranceles también. Por eso es que Nissan, por ejemplo, regresa a Estados Unidos. Eso nos han dicho la gente de Nissan. También Honda, la industria automotriz, está pensando retornar a Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que la industria siderúrgica misma, la industria siderúrgica, si le ponen el arancel, resulta que van a retornar a Estados Unidos, pero también para los siderúrgicos mexicanos va a haber evidentemente pérdidas muy notables, ¿no? Entonces, claro, se supone que hay una negociación. Sin embargo, la negociación que entre el débil y el fuerte, recuerden lo que pasa, que el débil siempre le parten la crisma. Hay que recordar, por ejemplo, las negociaciones, los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés los firmó el gobierno, no los cumplió, por la sencilla razón de que teniendo la fuerza, no le da gana cumplirlos. Pero en cambio recuerda las negociaciones que hizo el canalla de Kissinger, Premio Nobel de la Paz, con la guerrilla vietnamita. Los dos sectores estaban con la misma fuerza y consiguieron la paz en Vietnam, efectivamente, a pesar de que Kissinger no quería la paz, ¿eh? Necesitamos los mexicanos, los trabajadores mexicanos, ser cada vez más potentes. Necesitamos no tener izquierdistas de escritorio, nada de izquierdistas de escritorio. Necesitamos movilizaciones en los barrios, en los ejidos, en las comunidades, involucrarlos en las luchas sociales del pueblo mexicano. Necesitamos auténticos militantes, no necesitamos a Díaz Polanco, necesitamos auténticos militantes, ¿no? Eso es lo urgente y lo necesario, y de eso se desprende que hay un sindicalismo cada vez más potente, independiente y fuerte. Gracias, ¿no? Gracias. Eso ya está, ¿no? Pues sí, Javier, muy bueno lo que nos comentas ahí para más o menos también tener más amplio el panorama. De hecho, bueno, ahorita que mencionas de militantes, bueno, ahora tenemos a Miguel Ángel Yunes, ¿verdad? En Morena, o sea, personajes de los que se quisieron combatir y que son ampliamente reconocidos como gentes
pues casi casi delincuentes o delincuentes, pues ahora están dentro de Morena. Entonces, bueno, ahí tenemos la militancia, tenemos la nueva política, ¿no? El pragmatismo. De hecho, la presidenta recomendó hace creo que 2 semanas del libro de gracias del presidente López Obrador, la página 63, donde se tienen que hacer pues estas alianzas, ¿no? Necesarias, según lo leyeron por ahí. Y pues los que lo han leído, ¿verdad? Pues ahí saben del por qué se tienen que aceptar personajes así, hacer alianzas. Aparentemente ahí pues hay que dar el beneficio, según dice ahí, ¿no? El beneficio de la duda a estos personajes. Pues simplemente ya con Yunes, pues ya tenemos ahí eh, para dar y prestar tema, ¿no? De qué tanta confianza podemos tener en esos personajes. Pero eso es lo nuevo, ¿no? Pues, ¿cómo ves, Rafael? Si nos quieres comentar algo más, por favor. Gracias. Sí, bueno, esa parte que preguntabas de por qué estas dos iniciativas que metió Andrés Manuel, pues en el análisis que hicimos nosotros realmente eran absurdas. La primera iniciativa, como dije, fue en abril del 2023, en donde nos intentaban incorporar a la CONAGUA. La segunda iniciativa era en febrero de 2024, donde nos pretenden incorporar a la Semarnat. Repito, era duplicidad de funciones y ahorro económico. La Ley de Aguas Nacionales es la ley que rige precisamente este asunto del sector hídrico. Ahí todos ustedes pueden checarla y van a encontrar que el artículo 8 indica las funciones que tiene la Semarnat. No van a encontrar ninguna palabra que diga investigar, desarrollar tecnología, formar recursos humanos, no lo van a encontrar. Y en la Comisión Nacional del Agua lo único que dice en uno de sus incisos es que coadyuvará para la investigación en el país. Y vemos el artículo, bueno, ese es en el artículo 9, y de esta misma ley el artículo 14, 3 bis, ahí dice las funciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tenemos alrededor de 20 atribuciones, pero en su contexto dice que es el instituto el que debe desarrollar tecnología, formación de recursos humanos altamente calificados para el uso sustentable del agua. Y nuestro discurso en la Cámara de Diputados era, bueno, primero, ¿a quién se le ocurrió esta iniciativa, no? Nadie nos supo decir. ¿Quién fue la persona que dijo hay que extinguir al IMTA? El actor intelectual, exactamente, no nos han dicho. En segundo lugar, bueno, si hay duplicidad de funciones, pues les decíamos que presente la CONAGUA una patente, o que presente la Semarnat una patente, por ejemplo, si hay duplicidad de funciones, ¿no? O que presente la CONAGUA un título de posgrado que haya otorgado la CONAGUA, o lo mismo la Semarnat. Era tan simple, tan evidente que no es así. Por eso la iniciativa, decían, cortamos todo lo que hace de la Ley de Aguas Nacionales el IMTA y se lo pegamos a la CONAGUA. Ahí está, ya resolvimos. Iban a modificar una ley secundaria. Eso es grave porque finalmente, con mayoría de votos simples en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, esa iniciativa pasa. Ojo, no somos organismos autónomos, siempre nos estuvieron confundiendo con con el de transparencia.
Listo. Bien, mire, se habló de la ciencia, tecnología e innovación. Es cierto que sin esto un país no se desarrolla, necesariamente. Y esta ciencia, tecnología e innovación se le está dando a las universidades, que cuando logran avanzar en la ciencia, en la tecnología o en la innovación de algún proyecto, las universidades se hacen de él como propias, aunque sean los alumnos quienes las haya hecho. Y posteriormente, como son subsidiadas por las empresas nacionales y extranjeras, se quedan con los proyectos y ellos los desarrollan porque tienen el capital para hacerlo. Se menciona también por ahí con respecto de que se vendieron alrededor de 1.150 empresas nacionales cuando entra el famoso neoliberalismo para hacer del Estado, hacerlo chiquitito el Estado, y empiezan a vender estas empresas al extranjero esencialmente, y algunos nacionales también, esencialmente, ¿verdad? Y en aquel entonces, por ejemplo, voy a hablar de una, Ciudad Sagún. Ciudad Sagún era una empresa donde estaba DINA, y ahí se desarrollaba la ciencia y la tecnología en la construcción de los mejores autobuses, mejores camiones, mejores trailers, mejores camionetas, mejores plásticos, para construir una unidad, cada quien a su servicio, una unidad competidora de las grandes marcas a nivel mundial. ¿Qué pasó? El sistema capitalista es eso justamente, adelgazar el Estado hasta lo mínimo para entregar todos los bienes nacionales, económicos, sociales, materiales a la iniciativa privada. Es decir, a lo que ahora se le llama a las empresas transnacionales, comenzando desde los alimentos. Nosotros teníamos a la Conasupo y teníamos los autobuses de DINA que transportaban absolutamente todos los productos a esas tiendas Conasupo. Hoy tenemos Walmart, que por eso se cerró la Conasupo, para entregar al capital esos bienes de la nación. Esto hablando de la ciencia y la tecnología con respecto de lo que decía Rafael. Y hay muchas cosas, Rafael, que dijiste que obviamente no las voy a repetir, pero tienes toda la razón, ¿verdad? Y el capitalismo, ¿qué es lo que hace? Pone al servicio. La primera privatización que hace el capitalismo en el mundo es al gobierno, lo privatiza a su servicio. ¿Ustedes creen que López Obrador y Sheinbaum, este proyecto de la Cuarta Transformación, ellos nunca dijeron que iban por el socialismo, ni mucho menos que iban a cambiar absolutamente todo? No. Ellos le están dando continuación al capitalismo, con unas reformas en beneficio, sí, de los trabajadores y de las familias, con los proyectos esos del bienestar, ¿verdad? Todo eso. Y eso, habría que entrarle un poquito más a profundo a eso para hacer un análisis correcto de lo que está pasando con las cuestiones del bienestar. Con lo segundo que anoté, corresponde aquí al maestro antropólogo Javier. En efecto, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí tiene mucho que ver en la relación capital-trabajo, que inició esa primera, las dos iniciaron por el injerencismo y el expansionismo de lo que es el imperialismo. Comenzó ahí, pero también, ¿qué querían? Yo me quiero quedar con aquello que tiene eso que me sirve a mí para mi industria. Igual en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí es cierto que lo que se estaba combatiendo en el fondo en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, o únicamente porque en la Primera Guerra Mundial no había el comunismo todavía, ni el socialismo, ni mucho menos, ¿no?
En la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo que tuvo Rusia, que posteriormente se llamó Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese desarrollo que tuvo, y en ese corto tiempo, de 1917 a 1942, que comienza la Segunda Guerra Mundial, en ese corto tiempo avanzó tecnológicamente, avanzó científicamente e innovó cantidad de cosas, inclusive las armas. La organización principal fue lo mejor que trajo para los trabajadores. Se habla de los trabajadores en general, pero en este caso los que desarrollan lo que estaban diciendo, sillas, mesas, autobuses, camiones, chips, etcétera, todos, es la clase obrera. Sin la clase obrera, nada, los demás trabajadores somos de los servicios o de la educación, etcétera. Pero la clase obrera es la que desarrolla todos los bienes materiales para la subsistencia de la sociedad. Y en efecto, en 1948, después de la Segunda Guerra, se conforma Estados Unidos con otros pocos países la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. ¿Para qué sirve la OTAN? O en ese inicio, ¿para qué sirvió la OTAN? Para controlar el desarrollo del comunismo, que es más que el desarrollo del socialismo, ¿verdad? Para eso sirvió la OTAN, y creó los ejércitos ocultos de la OTAN en 1948 precisamente para perseguir por toda Europa a los comunistas o a los socialistas y a los organizadores y a controlar a todo. Y en América, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo, pero de una manera que promovió o impulsó a las famosas juntas militares por toda América, menos en México. ¿Para qué? Para controlar justamente el desarrollo social. Y les daba préstamos, pero de armas y de esto y del otro, tecnología, etcétera, de las armas, para poder controlar el desarrollo en América Latina. Y ese desarrollo en América Latina nos ha venido a dar una serie del desarrollo de la sociedad, de los pueblos y de la economía en el mundo, que hoy encontramos en el mundo un desarrollo económico muy desigual, porque el capitalismo sigue prevaleciendo, muy desigual, y por consiguiente la lucha de clases es permanente, y la lucha de clases la vamos a ver a través de la historia, aunque no se le llame así, desde el esclavismo hasta la fecha. Se le puede ver, y por supuesto que mientras los trabajadores continuemos peleándonos entre nosotros mismos, ¿verdad? Continuemos nosotros discutiendo sin bases y que pensemos siempre en el individualismo o en el pequeño grupo, no vamos a lograr mucho. Es tiempo de la unidad y hay que llamar a la unidad, y por supuesto esta unidad debe luchar, entre otras cosas, por la paz mundial. Ok, pues, ¿Se me permite? por favor, José Luis, fuertecito. Sí, en principio creo que lo que plantean los compañeros es correcto en términos generales. Me llama la atención, en primer lugar, lo que dice el profesor Guerrero, en el sentido de que el debate es lo que permite, y las dudas es lo que permite hacer avanzar la ciencia. Si no hay dudas, no hay pensamiento, no hay preguntas, no hay nada. Y desde ese punto de vista, otra cosa que señala el marxismo es de que se tiene que conocer el sistema de contradicciones en el que vivimos. No todo es parejo, no todo es blanco y negro, hay matices, hay distintos colores. O sea, si nosotros creemos que la vida es toda igual,
pues qué vida tan aburrida tenemos, ¿no? Porque no es así. La vida cambia, la vida tiene contradicciones a veces grandes, a veces pequeñas, a veces intermedias, y encontrar ese sistema de contradicciones es importante. Lo que decía ahorita el compañero Fernando es cierto. Ni el gobierno anterior ni este gobierno se ha planteado de fondo un cambio de tal manera que se acabe con todo lo otro, ¿no? Para que no le echemos la culpa de algo que nunca se plantearon, y en ese sentido ellos están haciendo lo que consideran que es correcto, porque del otro lado también tenemos a la izquierda que están a más de francotirador, pero son pequeños grupos. O sea, ¿dónde encontramos entonces una alternativa? Yo digo que no se puede menospreciar los esfuerzos que hacen todos, lo queramos o no. Hoy quienes están no en el poder, en un gobierno, son los que tienen la mayoría de la gente y han logrado organizarlos. Si no nos gusta cómo los organizaron, estamos de acuerdo, se respeta, pero evidentemente tienen esa ventaja sobre todos los demás, sobre todos nosotros. Entonces, nosotros hemos comentado en muchas ocasiones que está bien, no se plantean la lucha por el socialismo ni por la toma del poder, etc. Pero abrieron una coyuntura a nivel nacional para entonces no tenemos las mismas condiciones que teníamos en los 30 años de neoliberalismo, ni en la época de la Guerra Sucia. O sea, a pesar de que pudiera haber algunos brotes por ahí que se dieran o que se pudieran identificar, eso no significa que sea exactamente igual a todo lo que se vivió antes, porque de lo contrario, entonces no le vamos a encontrar la piedra angular que nos permita resolver las contradicciones, no para resolverlas, sino para agudizarlas. Aquí no se trata de resolverle las contradicciones al capital, se trata de agudizar sus contradicciones al capital. Y como decía el compañero Guerrero, hay que hacer la lucha, efectivamente. Hoy la gente está pensando que la lucha que está haciendo está en meramente los procesos electorales, y Morena se está convirtiendo básicamente en un partido electoral y está preparando a su gente para ver si son diputados, si son hasta ¿cómo se llama?, regidores y todo para cubrir toda la estructura electoral. Por eso no se plantea de alguna manera, no está, desde mi punto de vista, no está en su agenda el poder salir a hacer las movilizaciones, porque cuando los han hecho, digo, ahí están, ¿no? O sea, todas las veces que han, no por llenar el Zócalo, sino todas las movilizaciones que la gente ha estado ahí peleando, ¿qué es lo que falta? O sea, si recordamos, nosotros que ya tenemos más años, si recordamos aquellas manifestaciones que se hicieron en contra de la guerra de Vietnam, yo no he vuelto a ver otra por la paz, por la solidaridad. No ha habido. Ahorita que tenemos Israel, ahorita que tenemos lo de Venezuela, ahorita que tenemos todo el avance que tiene la derecha en todo el mundo. Desde mi punto de vista, hoy el sistema imperialista, la única alternativa que tiene para la humanidad es el fascismo. Ya se le acabó, ya le estorba su propia democracia burguesa. O sea, ya quisieron con Zelensky, pues, perdonarle todo, aunque se haya pasado por el arco del triunfo la democracia que ellos defienden y que van a imponer. La maquinaria de control ideológico que tienen se ha refinado, es muy poderosa. Por eso yo sostengo, y creo que tenía toda la razón Fidel Castro cuando decía que esta época es la época de la lucha de las ideas, que significaría estar peleando precisamente en los debates, las discusiones, las propuestas, las contrapropuestas, como sea, pero
Llevar al debate los problemas es lo más importante para la gente. Porque a lo mejor uno no tiene la razón, pero yo quisiera confrontarla con el de enfrente para ver si tengo o no la razón o él la tiene. Y como decía el profesor Guerrero, vamos a entonces aprender también de los demás. O sea, yo desde mi punto de vista, Morena no es mi enemigo. Tenemos diferencias, pero no es mi enemigo a vencer. Mi enemigo a vencer sigue siendo la oligarquía nacional, internacional, el imperialismo. Ese es el verdadero enemigo. Pero con las contradicciones secundarias que se dan, se nos oculta a la vista quién es el enemigo principal. Y mientras no le peguemos, nos peguemos entre nosotros, o le peguemos a una contradicción secundaria y no a la principal, entonces pues tampoco podemos tener claridad de para dónde vamos a ir. Y hay mucha gente con muchos años de estar peleando. Pero luego lo que decía, nos gana el individualismo. Todos queremos ser generales y nadie quiere ser tropa. Todos queremos llegar a mandar y que no nos manden, porque por eso hemos luchado tanto, ¿no? Todas esas son tarugadas desde mi punto de vista, porque lo que necesita es cambiar eso, cambiar desde el punto de vista ideológico para construir esos cuadros que no vayan por un puesto, que no vayan por un hueso, que estén dispuestos siempre a estar con la gente al frente en los combates más importantes. Yo creo que porque si vemos las distintas experiencias revolucionarias, Fidel Castro, el movimiento 26 de julio, tenía contrarrevolucionarios adentro, pero pelearon con él. Ya cuando se triunfó fue cuando entonces pelaron, ya se fueron para el otro lado. Acuérdense del comandante Cero en Nicaragua, terminó en la contra, peleando en contra de los sandinistas con la lana de los gringos. O sea, ¿Qué pastor? el pastor, el comandante Cero, ¿no? Que le llamaron, que tomó el palacio y todo, y era un gran héroe para todos, ¿no? Pero ¿cómo terminó? Y así tenemos muchos casos en donde las traiciones es lo que más nos pega. O sea, la caída de la Unión Soviética, por lo menos a mucha gente nos pegó. Algunos hasta se fueron del otro lado, se frustraron, cambiaron, se volvieron testigos de Jehová. No, en serio, sí, porque a mí me pasó en mi familia. Con mi suegro, que incluso adorable, le habían invitado para participar en Chihuahua, en la guerrilla, y después ahora que me salga con que mi hermano, le digo, no, usted no es mi hermano. Cuando usted peleaba, era mi amigo, ahora ya no, mejor ni me venga a decir aquí que dar los sermones, porque no se puede aceptar. Yo lo respeto, si usted cambió, y su propia hija, mi mujer, pues lo mandaba al carajo, dijo con todo respeto, pero pues no le aguantó el cambio tampoco que dio. Y así por el estilo, o sea, por eso estos debates, estas ideas, qué lástima que no venga más gente. ¿Y por qué no viene más gente? Luego hay que preguntarnos. O tenemos que ir a Ñaño, a lo mejor habría que ir con ellos a los lugares, a discutir con ellos, si no pueden venir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en CEMPROS y con otras organizaciones tratamos de que los debates se den, de que venga la gente, de que se invite a más gente, ¿no? Este jueves, bueno, viene el tema de la mujer, que vamos a tener una buena charla aquí con una abogada y con una luchadora social. Entonces, yo por eso me gusta, pues, los elementos que se han planteado, pero advertir que tenemos que hurgarle al sistema de contradicción, si no, no le vamos a dar el clavo. Nos quedamos colgados de una contradicción secundaria y ahí nos perdemos y dejamos ir la más importante. Que es lo que habría que ver, considero yo, ¿no?